Si Dios les bendiga, hermanos, amados. Gloria a Dios. Siempre agradeciendo sus oraciones. He estado dando un momento de situaciones con salud, pero estoy aquí, gracias a Dios, a pesar de que a veces físicamente no hayan tantas fuerzas. Así que si me nota un poquito que me voy para atrás o algo así, es que no estoy al 100. Pero no podía faltar a esta reunión, no podía faltar a esta. Tal vez llevo, como decía Mano Maina, llevo contadas las faltas que he tenido en muchos años. Contados todavía con los dedos de una mano, no con los dedos de los dos. Se quiere decir que, como diría mi maestra que yo tenía, truene, llueva o relampaguee, decía, yo los examino mañana. Entonces nadie se les escapaba. Entonces yo digo, siempre truene, llueva o relampaguee, yo vengo. Y aunque sea arrastrando el alma, a veces el alma no quiere venir, ¿va? Hay que traerla arrastrada. Y a veces el cuerpo no quiere, hay que arrastrarlo también, ¿va? Aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Hermanos, tenemos varias cosas, no son anuncios, pero damos gracias a Dios que estamos muy próximos en nuestro segundo intento, después de varios años, porque la primera vez lo hicimos. Estamos muy próximos a tener ya resuelto todo lo de la personería jurídica. Ya se ha pagado para la publicación en el diario oficial y básicamente hemos logrado esto, gracias a Dios. Que Dios los bendiga también por sus ofrendas y diezmos, porque de ahí podemos invertir para hacer esto. Lo intentamos ya hace varios años, tuvimos más paciencia y cuando se nos acababa le pedíamos al Señor, pero de ahí Dios nos permitió con otro abogado y gracias a Dios estamos ahí. También para Zipacate, ya estamos cerca de que salga, ¿verdad? Gloria a Dios. Y lo otro, sus oraciones, porque si Dios quiere, este mes mediados vamos a estar con mi esposa en la embajada americana, ahí viendo a ver si nos cambian el nombre por nombre gringo. No, para ver si nos dan visa para poder irnos de aquí. No, viajar en un momento determinado, nada, pensar eso. Si no, así en todo caso teníamos que pedir la visa para todos ustedes, hermanos, y nos vamos a poner la congregación a otro país. No, eso son bromas. Vamos a empezar con la palabra mejor. Estamos hablando los miércoles acerca de la espada del Espíritu, ¿verdad? Y vimos ahí en el libro de Cantares que dice que la novia, la amada, es cubierta, es cuidada por 60 valientes, y cada uno de ellos son diestros para usar la espada. Pero me llama la atención lo que ahí dice, que a causa de los peligros de la noche o peligros de las tinieblas. Platicando ahí un poquito con Mano Julio, estamos hablando de los temas, Mano Julio Salazar. Estamos hablando de que esta temporada o este tiempo, por ejemplo, hay una provocación a Dios con todas las cosas. Dentro de ella, el culto a los muertos, la famosa actividad que celebran padres e hijos muchas veces, que son las fiestas de Halloween, y que de alguna manera son de las tinieblas. Y muchas veces el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Y uno de los peligros de la noche pues puede ser estas cosas que se avecinan. Y usted por eso le ruego que use la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si usted siente el ambiente de su casa un poco hostil, o a veces en el templo, déjeme decirle que de alguna manera todavía tenemos alguna área de nuestra vida que se contamina, sea con nuestros oídos u ojos, y eso genera un peso, y sobre todo la provocación. Y como bien escuchaba, de los rituales diabólicos y de tinieblas que en este tiempo hacen, al punto de sacrificar animales o hasta personas. Así que todos estos detallitos yo le pido que en el nombre de Jesús le prestemos atención, porque para eso el Señor nos ha dejado su palabra. Y dice que esa palabra, que es la espada del Espíritu, está cerca de nosotros. Está cerca de nosotros. Sí, hermano, la tengo aquí en mi Biblia, aquí en la mano. No, ese es el logos que el Señor dio, ¿verdad? Es la palabra profética más segura. Pero para que sea la espada del Espíritu, tiene que estar en tu boca, pero primero en tu corazón. Amén.
O sea que esa palabra no solo en el entendimiento. Fíjese que dijera la espada del Espíritu, la que se han grabado ustedes en su mente. O sea que ni siquiera son los textos memorizados. ¿Ah? Porque esta palabra puede estar en el... Fíjese que hay gente que sabe mucho de la palabra, en su intelecto ha grabado mucho, pero su boca habla muy poco. ¿Por qué? Porque en su corazón hay mucho menos. Es decir, que la palabra, para que sea un arma que Dios use, que tú puedas usar para salir adelante en medio de toda situación, para obtener la victoria, tiene que convertirse en la espada del Espíritu, que es mediante esa palabra que ya se cree en el corazón y se confiesa con nuestra boca. No se trata de que si hay un enfermo, usted agarre el Salmo 23 y le ponga la Biblia en el pecho ahí para que ver si el enfermo se sana. No se trata de que usted agarra, porque yo lo he visto que usan muchos cristianos, lamentablemente por desconocimiento usan la Biblia como amuleto. Y póngale el Salmo 91 ahí, porque este está enfermo, póngale algo. No, eso no va a hacer nada. Lo que va a pasar, lo que va a hacer la obra ahí es la palabra que es un rema, que está en el corazón y se confiesa con nuestra boca. Quisiera entrar a considerar estos aspectos. Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? No sé si alguna vez, y después dice: no seas demasiado impío. Me da la atención, ¿verdad, hermano? Porque uno dice: Señor, yo no quiero ser ni impío, ni siquiera demasiado. Ya es como de una vez diría alguien, salirse del guacal. ¿Sabe qué es la impiedad, verdad? Que es lo contrario a la piedad. Tomando en cuenta incluso que hay que hacer la diferencia entre un perdido, entre una persona que está perdida, aquel que no ha conocido a Cristo, a alguien, porque a veces uno confunde el tema. Yo he visto que algunos confunden el término. Ese es un impío, vos. No, esa es una persona que no ha creído en Jesucristo. Y se refieren a una persona que no ha creído en Jesucristo. Ese es un impío, vos, es un impiazo, dicen cuando es impío en gran magnitud, ¿verdad? No, pero es que ese es un perdido. El que no tiene a Cristo está perdido. El que es un impío es las obras de impiedad que nosotros podíamos estar todavía practicando, que son de gente creyente, pero que no ha salido de la impiedad para entrar en la piedad, que son las obras piadosas. Usted ha leído la palabra donde dice varón piadoso delante del Señor, es decir, que practicaba la piedad. Entonces, pero note esto, dice: no seas demasiado impío. Así que yo sé que a veces vamos a ser un cachito impíos todavía, pero no seamos demasiado impíos, dice. Ni seas necio. Gracias, hermano, Dios la bendiga. Ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Me llamó la atención esto. Mire pues, aquí hacia dónde quiero llevarlo. ¿Qué le pasa a alguien que es demasiado impío o que entra en necedad de algo? Porque has de morir antes de tu tiempo. O sea que hay gente que se muere antes de tiempo. ¿Cuántos se quieren morir antes de tiempo? Pues algún día todos. No morir en el contexto como la gente dice, porque nosotros ya no morimos. El que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Amén. Y solo duerme, dice la palabra. Pero entendemos morir como esa separación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Yo sé que un día, pues de alguna manera vamos a tener que dejar este cuerpo y volver a la casa del Padre. Pero ¿cómo entendemos es por qué has de morir antes de tiempo? O sea, ¿por qué te has de ir a la presencia de Dios, si bien te va, antes de tiempo? Y dice antes: no seas demasiado impío y no seas demasiado necio. Entonces, hermano, esto es bien tremendo, porque nosotros hay cosas que se pueden dar en nuestra vida y solo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puede permitir en nosotros tener como una luz, tener una ¿cómo diría yo? Y ahorita lo vamos a ver, tener una claridad en aquellas cosas que como que alguien, Dios, mire, yo no sé, ¿cuántos todavía creen que más de alguna impiedad han cometido todavía? ¿Puede levantar su mano?
pero ya no voy a ser demasiado impío, mejor que venga la palabra de Dios, la espada del Espíritu y diga, estás traspasando un... Es como alguien, ¿verdad?, que se ha cruzado el semáforo en amarillo, ¿verdad?, cuando maneja, ¿verdad?, y dice, pero no venía carro, o en rojo, ¿verdad?, pero no había, pero un día puede ser que no se dé cuenta y por ser demasiado impío al cruzarse el semáforo, se lo van a pasar llevando. Entonces, cosas así, ¿verdad? Entonces, como que como que la demasiada impiedad es una exposición de muerte. Pero quiero mencionarlo primero porque dice, no seas demasiado justo ni sabio en exceso. Mire pues, aquí para poner un poquito contexto al tema, yo quiero hablar acerca de cuando muchas veces nosotros queremos bendecir a alguien y a veces como no sé si usted ha oído ese término que le dicen a uno, hermano, no trates de ser más justo que Dios. No, sí, pero esta hermana, este hermano está pasando una situación difícil y yo tengo que ver cómo lo ayudo. Digo, pero ¿y si Dios es justo? Amén. Pero hay cosas que por ejemplo, en mi caso, he visto cosas de necesidad en personas y pues, y digo yo, pero luego me pregunto, no puedo resolver todo, pero digo, ¿por qué esta persona está pasando esta situación? ¿Será que esto es consecuencia de no vivir en la presencia de Dios? Eso, por cierto, vamos a seguir retomando el tema de la presencia de Dios. Yo lo compartí ahí porque pude predicarlo allá en el Chol, Baja Verapaz, el domingo, pero lo voy a seguir abordando acá, porque una de las consecuencias de la debacle, de la destrucción, del caos, eso es la ausencia de la presencia manifiesta de Dios. Sí, le voy a decir por qué. Por ejemplo, en el Salmo 51:11, David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, que como quien dice, no, por favor, Señor, yo sé que todavía te fallo en algo, pero no vayas no, por favor, mejor ayúdame a cambiar y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero dice también, no me eches de qué, de delante de ti, no me eches de delante de tu presencia. Porque David sabía que lo único que iba a marcar la diferencia en su vida, en la posición que él tenía como rey de Israel, era la presencia de Dios. Y qué hermoso que a pesar de las faltas que tuvo, el Señor seguía diciendo, he ahí alguien conforme a mi corazón. Y yo quiero que el Señor, ¿cuántos anhelan que el Señor diga, este es un hijo conforme a mi corazón, una hija conforme a mi corazón? Al contrario, más me voy a acercar a Él. Entonces, las situaciones que ahorita pueden ser problema, pues se van a resolver. Miren pues, hermanos, estaba abordando el tema, no quiero confundir los temas, pero regularmente nosotros a veces perseveramos en la iglesia, uno, por la alabanza. Yo me recuerdo que estuve en una iglesia, había viajado fuera de Guatemala hace unos años, no tenía forma de transportarme a la iglesia, me llevaban y me acuerdo que había una iglesia, me reservo el nombre, pero qué alabanza la que tenían, hermano. Cantaban bien bonito y todo, y yo aquí me congrego, dije yo. No sé si usted, a veces elegimos iglesia por la alabanza. Otros tal vez decimos, hermano, yo aquí me congrego porque la palabra, hermano, la enseñanza y todo. Pero a veces hay alabanza y hay palabra, pero no hay presencia. Porque la palabra es la exposición de alguien que ha dedicado tiempo al estudio, a la preparación y todo. Pensemos que si haya palabra revelada o palabra rema, eso tiene que ver, definitivamente el rema sale de la boca de Dios. Pero si hay alabanza, hay palabra y no hay presencia, uno no cambia, uno no es restaurado, porque la presencia del Señor transforma, hermano. Le quiero decir que cuando hay presencia de Dios, hay gloria. Sin presencia no hay gloria. Y sin gloria, ¿qué hay? No hay transformación, porque la Biblia dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria. Pero eso es para el fin de semana.
si Cristo no ha venido. Volvamos acá. Y le quiero decir esto, no seamos demasiado justos, volviendo al tema acá, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso, porque ha de destruir. O sea, como que el ser demasiado justo o sabio en algunas cosas, en nuestra propia opinión, nos puede llevar a la destrucción. Entonces, a veces se van a presentar situaciones como las que a mí me acaban de suceder. No les voy a dar detalle de todo, pero sí les voy a pedir que tengan cuidado igualmente, porque estaba a punto de recibir algunas cosas de Gringolandia, porque un pastor supuestamente me había escrito para que se la recibiera. Y yo pues dije, no me hacía clic de todo porque nunca había tratado con el hermano, pero dije yo, que uno pobre tal vez no tiene quien lo ayude y voy a tratar de hacer algo, de ser demasiado justo, porque yo puedo ir, mira, disculpa, yo no te conozco, la verdad que no puedo, pero ahí estaba el hermano. Y entonces resulta ser de que era una estafa, era algo falso. Y lo descubrí cuando me dijeron, fíjese que hay que pagar algunos impuestos aquí en Guatemala y usted lo va a hacer. Y le dije, lo siento mucho, pero eso sí no lo voy a hacer. Así que manden el dinero si quieren que yo pague. Entonces me empecé a investigar ahí con algunos hermanos y hablé con el pastor allá directamente y pues en ningún momento había enviado algo. Pero fueron más o menos, no sé si juntamente con los males que he tenido de lunes, martes y miércoles se vino paralelamente a asociar esto, pero sí me hizo pensar en que muchas veces yo estaba actuando, pero a veces uno, hermano, si trata de ser demasiado justo, el rema de Dios, la palabra, tal vez hablarnos que eso, habían cosas que no me hacían clic, que yo decía, no, esto está mero raro, pero yo seguía ahí como para ser demasiado justo. Entonces digo yo, wow, si caigo en esto, si no pongo un alto en esta situación, pues podría no terminar destruido, pero sí haber sido, ¿cómo se llama eso? Estafado. Entonces les pongo también como una señal para usted, cada uno, no se van a llevar de ninguna, incluso si de mi mismo perfil les escriben, mire, hermano, ¿será que estoy como he estado enfermo, será que no me puede depositar unos 1,000 a mi cuenta? Yo jamás voy a pedirle algo así, ni en nombre mío que le vayan a pedir algo a su casa, ¿verdad? No, tendremos los canales apropiados y las ayudas ministeriales o diáconos que son con los que más cerca voy trabajando para que de alguna manera poder, y les digo esto porque en un momento determinado uno puede caer en estas situaciones, sobre todo cuando un día tal vez algún siervo o alguien te dice, mire hermana, voy para Guatemala, pero me robaron mis pasaportes y los del pasaje, ¿será que usted me puede depositar allá para mis dulces, ¿verdad? ¿Y cuánto quiere para sus dulces? Aunque sea unos 3,000 quetzales, así, entonces son cositas, no quiero retener ahí, solo hago la salvedad que hay que tener cuidado, ¿ven? Pero ¿por qué resalto esto? Porque a veces, o sea, miramos una persona que necesita un favor nuestro, miramos algo y no ponemos la palabra como parámetro, y a veces queremos ser más justos que Dios en las cosas pero mire, ya no aguanto, estoy pasando una hambruna. Pero entonces, aún dentro de la iglesia, hermano, yo sé que Dios nos pone gente que a veces esté necesitada para bendecirla, pero cuando alguien ya pasa necesitado el primer trimestre del mes, el segundo trimestre, a fin de año, el año que viene, y siempre en la misma condición, ahí, hermano, hace falta arrepentimiento, hace falta conversión, hace falta que se borren los pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Son las cosas que pueden darse, ¿verdad? Entonces, aquí dice la carta de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Mire qué interesante cómo es la palabra profética, hermano. ¿Cuál es la palabra profética? Por cierto, hay que aclarar otro punto, ¿verdad? Hermano, cuando alguien se acerque a usted, hermano, fíjese que recibe una palabra profética para usted. Dígale, mire, me parece que usted está hablando fuera de la Biblia.
No, es que Dios me habló de algo. No, lo siento mucho. Usted podrá tener una profecía, una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría, pero no una palabra profética, porque la palabra profética ya es lo que fue escrito. Amén. Tome en consideración eso, por favor. O sea que hoy, porque a veces, hermano, yo recibí una palabra profética del Señor, falta de instrucción. La gente no recibe palabra profética. Recibirán alguna revelación, alguna palabra que Dios dio para usted, pero solo el hecho de que te digan, recibí una palabra profética, o usted, que usted en un momento, hermano, fíjese que tengo una palabra profética. Aquí dice que ¿cuál es la palabra profética? Más segura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que fue escrito. Dice, a esa palabra profética hacemos bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en el lugar, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Quiere decir que en un momento que nos falte a nosotros la revelación, nos falte el entendimiento, no sepamos qué hacer. ¿Qué necesitamos entonces? La palabra profética, porque es la que nos va a dar luz en un momento de oscuridad. Pero si usted no escudriña la palabra, no lee la palabra, no se empapa de la palabra, pues en un momento determinado, fíjese que yo en esta situación que le acabo de contar, percibí varias cosas en mi espíritu, decía yo, pero no, hasta que, y pues obviamente, como es el enemigo, ¿verdad? Porque me agarró no en el 100% de mis capacidades. Como yo no pude decir en estos días, todos mis movimientos están fríamente calculados, no lo pude mencionar. Estaba así medio acá, medio dormido y todo, porque sí he estado afectado de mi salud. Entonces vino la situación y pues creo que a partir del lunes para acá. Pero algo no me hacía clic, algo en el espíritu me decía no. Y entonces llegó el momento de definir las cosas. Dije, lo siento, entonces bloqueé todos esos números y cancelé y hice todo. Una vez ya me había puesto en contacto con el siervo, ¿verdad? Que supuestamente era el remitente, ¿verdad? De varias cosas, por supuesto, valoradas en varios miles de quetzales o dólares. Así que nunca le vayan a llamar su atención con que se ganó una casa y sueldos y puntos también, para que usted solo tiene que pagar el IVA nomás, ¿verdad? Porque puede ser falso. Entonces dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética hasta que el día despunte. Es decir, a veces vamos a estar como en periodos nosotros de prueba, de oscuridad. Este vendría a ser uno de los peligros de las tinieblas. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Quiere decir que hasta que la palabra se haga rema, tenemos que hacer bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Es decir, agarrar su Biblia, escudriñar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire lo que dice acá, Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hablando de ese tema vamos a tocar un poquito el viernes, digo yo. Mire, ¿consultará a los muertos por los vivos? Que por cierto, yo respetando al culto digo yo, a la fiesta de los muertos, ¿verdad? Tengan mucho cuidado cuando alguien, incluso pariente cercano, quien sea, fallece y todo eso, la mamá, el papá o quien sea. Y porque yo he visto muchas veces que les escriben a los muertos a través de las redes sociales, como que si el muerto tenía Facebook y lo puede chequear todavía, ¿verdad? Yo sé, mamadita linda, que ahora no me miras aquí en la tierra, pero desde el cielo tú me cuidas. Y hasta el cielo te deseo feliz cumpleaños. ¿Cómo? ¿Ah? Entonces, eso es una provocación. Y eso tiene que ver con tinieblas. Tiene que ver con error. Eso es más o menos como cuando el rey Saúl ya Dios no le hablaba y tuvo que ir a provocar a través de una pitonisa, de una encantadora divina, de una practicante del ocultismo, de la hechicería, para ir a ver qué le podía decir el profeta Samuel. Entonces, mire, igual, entonces que Dios bendiga a todos los siervos que nos han antecedido.
pero ya están en otra dimensión. Igualmente si es alguien pariente. Solo lo digo porque he visto eso, ¿verdad? Igual, por cierto, vamos a aclarar un poco más del tema el viernes, espero yo, y no sé si antes, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que yo sé que vamos a explicar un poquito en detalle, tal vez un día de estos, ¿verdad? Yo sé que a veces si alguien falleció, usted le pudiera a pintar el panteón, pero no el 31, va, para que el primero y ponerle sus flores ahí, va. Las coronas que no le pudo dar en vida, ¿qué se las va a dar en muerto? Así de sencillo. Entonces pasa esto, ¿verdad? Entonces yo sé que por eso necesitamos la palabra, y ahorita le voy a hablar por qué. Porque hay cosas que no necesariamente son malas, tampoco son extremadamente buenas, pero que lo único que va a hacer pero son almáticas, son sentimentales, están en el alma, no están arraigadas en el espíritu. Y solo la espada del espíritu dice que es la que penetra, y te lo vamos a ver, para partir el alma y el espíritu. Entonces cuando uno no tiene la espada, que es la palabra de Dios, entonces a uno se puede dejar guiar por sus emociones, por sus sentimientos, incluso a tomar decisiones por una profecía. Lamentablemente, lamentablemente le pasó a un hermano de acá, que ya no es de acá, no sé de dónde será ahora. Hermano, ¿y qué le pasó? No, me dijo, es que vine aquí al retiro de verano. Mire usted cómo son las cosas. Fue el retiro de verano allá al Parque de la Industria cuando se hizo allá, hace como no sé cuántos años antes de la pandemia. Y el Señor me dio una profecía, hermano. ¿Qué te dijo? Así te dice el Señor, fue lo que él oyó. Has venido a tu casa y aquí tienes que quedarte. Le dije, hermano, tú que se dio una vez congregado en el Parque de la Industria todo el tiempo, ¿verdad? Porque era un retiro congregacional. Entonces me dijo, fíjese, hermano, que yo me voy a trasladar de iglesia porque el Señor me habló que me fui a mi casa espiritual, me dijo. Entonces una profecía que puede edificar a algunos, pero en base a eso no se puede tomar una decisión. La profecía bíblicamente nunca es para guiar. Uno, claro, pues, porque el que guía, ¿quién es el que guía según la palabra? A toda verdad. El Espíritu Santo. Entonces mire lo que dice acá. Volvamos. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Por cierto, lo que viene es, por eso es una gran provocación a Dios. Y a eso vamos a ampliar un poquito, tal vez vamos a tener que abordar un poquito de temática sobre esto, porque igual a veces no estamos instruidos. Entonces mire lo que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Viene un hermano o una hermana a ti. El Señor me habló, hermano, le traigo una palabra para usted. A domicilio, fíjese, porque hoy como ya todo es a domicilio, medicina a domicilio, comida a domicilio, entonces profecías a domicilio también. Cuidado, cuidado. Incluso que le hablen de parte de Dios. Si no le hablan conforme a qué, a la ley. Otras versiones traducen a la enseñanza. Es decir, trabajémoslo así, a la doctrina que hemos aprendido, la enseñanza que se nos da en un discipulado como los días miércoles. Si no te hablan conforme a la palabra, es decir, mire, yo recibí un rema, porque hay gente, hermano, que te viene a decir que Dios le habló en un sueño. Fíjese que mire, hermano, yo le vengo a decir, fíjese, que lo vi, fíjese, hermano, y usted era, fíjese. Y fíjese que alrededor suyo, fíjese que vi agua negra, hermano, así, y calaveras y todo eso, fíjese. Y a mí Dios me habló que ya a usted le queda poco tiempo. Ay, Dios, hermano, ¿qué va a hacer ese día? Usted ya el otro día, hermano, ¿y por qué no ha venido? Siento que ya me morí, hermano, porque el que me llegó a hablar dijo que ya. Es que hay gente que sí, dice que lo vieron y no sé qué, que vieron no sé qué cosa. Pero la pregunta es, ¿eso vendrá de parte de Dios? ¿Eso que te pueden llegar a decir? O fíjese, hermano, que el Señor me habló. El Señor me habló, fíjese. Y fíjese que el Señor lo quiere bendecir, hermano. Dice la palabra que dando es como recibir. Fíjese.
y dice el Señor que, hermana, que usted me dé 500 porque le va a dar 5,000 en una semana. ¿Usted qué hace? De veras, hermano. Ay, qué bueno el Dios, ¿verdad, hermano? Buen intercambio, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, amén, hermano, no tengo los 500, pero los voy a prestar, fíjese, porque con tal de que Dios, está bueno ese negocio, va, y yo le doy 500 a Dios y Él me devuelve 5,000. Entonces aquí tiene que venir, hermano, el discernimiento, la palabra, la guianza, la revelación, porque dice que si alguien viene a hablarte, y fíjese que me llamó la atención, dice, si no te hablan conforme a la ley o la enseñanza o la doctrina, de ahí la importancia que alguien lo pueden timar, nos pueden, hermano, hacer esto, lo que yo le mencionaba, o cosas peores todavía. De verdad, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos y en el nombre poderoso de Jesús, la Biblia dice que hay que ser, ¿qué? Mansos como paloma, ¿y qué más? Astutos como la serpiente. Usted no se puede dormir. ¿Y qué le va a servir para poder contrarrestar todo? Es que, hermano, fíjese que es que él me dijo que era un profeta, hermano. No, profeta no era, profeta tal vez, pero no era profeta. ¿Y usted es un profeta? ¿Quién lo cubre a usted, perdone? ¿Bajo qué cobertura está usted? Permítame, voy a anotar, voy a llamar a su pastor si él lo envió si él le dio autorización para que usted viniera, porque me parece raro que usted siendo un profeta. No, yo me movilizo, hermano, donde Dios me dice, y cabal, hoy me mandó a su casa para que le venga a decir que me ayuden algo. Entonces dice, si no te habla a la ley y al testimonio. Otra versión dice, a la enseñanza y a los dichos del Señor, lo que Él dijo. A la doctrina, a la enseñanza o a las declaraciones del Señor, traduce otra palabra. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que vienen ¿de dónde vienen si no les ha amanecido? Vienen de las tinieblas. Y uno de los peligros de las tinieblas que dice la palabra de Dios de Cantares es peligro de la noche o peligro de las tinieblas. Para eso necesitamos la espada del Espíritu, es para poder descubrir estas cosas que a veces hasta pueden tener tinte de palabra, pero tiene que estar el discernimiento en nosotros. Mire, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenga cuidado cuando uno dice, ¿qué es lo que hace la espada del Espíritu? ¿Hasta dónde penetra? ¿Y qué es lo que hace, hermano? ¿Partir qué? Lo almático y lo espiritual. Entonces, cuando alguien no tiene la espada del Espíritu, no tiene la palabra, puede confundirse pensando que algo es espiritual y es almático. No, pero mira, es que la persona necesita, fíjate, y bueno, pero te vas a quedar sin el gasto de la semana. Sí, pero la Biblia dice que dando es como recibimos, y no importa que yo haga ayuno forzado esta semana. No, la palabra nos manda a compartir nuestro pan con el que tiene necesidad. Le voy a contar qué me pasó a mí, un caso aquí en la iglesia, y eso pasa aquí. Les puede pasar un día que tal vez yo no esté predicando acá, lo atiende algún hermano, y si no tiene no tiene la espada del Espíritu, hermanos, puede parar hasta el culto. Hermanos, fíjese que esta señora trae mucha necesidad. Alguno trae sus celulares, hermano, hasta hablando así como aquellos que hablan los brasileños, celulares, o trae el manto cortado. ¿Quién quiere traer la ofrenda? Y trae eso, todo eso. Es que mire, dice que tiene una operación que necesita 25,000 para que paremos hoy todas las ofrendas y los diezmos se los entregamos. Puede pasar, de verdad, hermano. Es que mire, usted tal vez se sorprende y todo, pero a nosotros ya nos pasó aquí. Recuerdo que hace algunos años, de verdad, no es noche de testimonios, pero pasó esto. Llegó alguien aquí a la iglesia vestido así bien entacuchado. Ese día habíamos invitado a un profeta,
no profeta, ¿va? A un verdadero profeta habíamos invitado a la iglesia. Como mi esposa no sabía quién era este profeta, entonces ella pensó que era el profeta que iba a ministrar. Y entonces, pase, estábamos empezando en el ministerio. Entró. ¿Te acuerdas, Cori? Cuando llegó, estaba sentado ahí. Y ahí venía el profeta verdadero. Y así, mire, se fue. Y venía hasta con la plaqueta de el ministerio que tenía. O sea, que quién lo iba. Es que venía, aparentemente venía súper confundible. Y un día me cayó a mí solo en la iglesia. Y me dijo, fíjate que voy para predicar. A Sheila me dijo, pero no llevo para el pasaje, ¿será que me puedes bendecir? Y le dije, mira, sinvergüenza, le dije, salí de la iglesia antes que te saque yo. ¿Cómo te ocurre? ¿Cómo haces esto? Y ya casi empiezo a arrependerlo, como Pedro reprendió a aquel hijo del diablo y todo eso. No llega hasta ahí. Pero hay cosas, hermano, que pueden pasar en la iglesia que vienen y uno, pues, como cristiano, a veces tiende a actuar no en base al Espíritu, sino en base porque no tiene la espada que puede separar entre lo que es espiritual o lo que es del Espíritu y lo que es almático. En otra ocasión vino una señora, yo viendo el reloj y este anda en pausa, pero ahorita termino. Y vino una señora acá y traía no era día de culto, traía su receta. Más o menos se necesitaban unos cuantos miles de quetzales para cubrirle sus gastos. Y mire, me dijo, yo quisiera que esta iglesia me puso el Señor, que es la que me tiene que ayudarme. Es que también así le llega a uno, va. Ay, sí, queremos hacer la obra para bendecir al que está pasando necesidad. Queremos practicar Isaías 58, compartir nuestro pan con el que no tiene. Ahí es donde se necesita el discernimiento. Porque si tú no tienes la espada del Espíritu, que dice, ¿qué es lo que hace? Separar lo espiritual de lo almático, porque como que se parecen mucho, ¿verdad? Como que es una línea muy así, muy tenue, muy delgadita. Y si uno no tiene la espada, o sea, fácilmente uno puede ser. Y esa espada hay que tenerla como un rema en nuestra vida, porque, hermano, para dejar incluso yo siento de Dios hacer esto. Y la pregunta es, ¿será nuestra alma o será realmente del Espíritu? Incluso, como bien dijo una hermana, yo siento, y dice que alguien profetizó en una iglesia. Recuerdo de un caso que profetizó alguien, me dice, ya sí, te dice el Señor y todo. Y después dijo, estos son los deseos de Chonita, ese que decía. Entonces es como que usted profetice aquí, ay, yo recibo de usted. Y la hermana, estos son mis deseos para usted. Ya solo falta que te digan feliz año nuevo y próspero año nuevo, ¿verdad? Porque esos son los deseos. Pues total es que para no cansarle con esta persona que vino aquí, yo le dije, ¿usted persevera en la iglesia? Sí, me dijo. Ok, perfecto, eso es buen punto, le dije. Yo doy fe y los hermanos de aquí en la iglesia dan fe de la fidelidad de los que perseveran aquí. Si yo tengo una necesidad monetaria, económica, yo no voy a otra casa espiritual. O usted cuando tiene, a ver, ¿qué pensaría usted que cuando su hija o su hijo tiene hambre se va a pedir al vecino? Buenas, que tengo hambre, ¿será que ya está el almuerzo? Él lo mandan por un tubo. No, mamá, ya está la comida, dice el niño o la niña, pero si va a pedir a otra casa, ¿verdad que no? Si a usted se le va el gas un día, hermano, en su casa, porque el gas tarde o temprano se va a tocar al vecino, fíjese, vecino, que se me fue el gas, ¿será que me puede mandar un tambo? Por un tubo lo van a mandar, pues lo voy a ir a pedir a otro lado. Si yo le dije a esta persona, mire, yo, si tengo alguna necesidad, aquí se las comparto a los hermanos, aquí en mi casa espiritual. Si no lo hago en la casa física, en la casa espiritual, si ellos, lo primero que van a hacer es orar por mí. Y si yo requiero de comprar algo que no me alcance y no pueda, también se los digo, y el que pueda bendecirme lo va a hacer. Así que yo le recomendaría que si usted pertenece o persevera en una iglesia, la han visto congregarse ahí con fidelidad, yo le diría, vaya a la casa espiritual donde usted se congrega, hable con su pastor
y Él sabrá exponer dentro de la congregación la situación que usted está pasando. Ay, ya vayan a ver lo que me dijo también, descorazonado y que no sé qué, y aquí que allá. Mire, fueron larvas, alacranes y serpientes lo que me dijo, pero al final yo la puse en su contexto. Porque de otra cuenta uno puede ser, como dice acá, ¿verdad, hermano? O sea, pensar que algo es espiritual y realmente a veces si no está la espada del espíritu va a haber una mezcolanza ahí entre lo que uno está pensando que es espiritual, ¿verdad? O es al nivel del alma, porque yo sé que, mira, a veces sí somos, ¿cuántos son buena gente en su alma? A ver, levante su mano. Bueno, ¿cuántos buena gente de aquí? Yo entiende. A veces tiene este buenos sentimientos y todo eso. ¿Ah? Eso es más o menos que usted tenga, eso es más o menos que usted tenga buenos sentimientos, ¿verdad? Y quiera darle juguetes a los niños y se desfase de Santa Claus para fin de año, ¿verdad? Que por cierto, ya vamos a enseñar un poquito acerca de ese tema para que usted no vaya a caer en algo que no debe, ¿verdad? Entonces, iremos acá, rapidito, porque el tiempo nos avanza. Lo último, aquí vamos a concluir. Ezequiel 16:4, ¿qué es lo que hace la espada del Espíritu? En cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste, allá iba a cantar yo el día que tú naciste, ¿verdad? Nacieron todas las flores. En cuanto a tu nacimiento, mire, eso póngalo para usted. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fue lavada con agua para limpiar, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Vaya, aquí le puse yo ahí en resaltado amarillo, si es amarillo eso, va, y negro. A ver, hermanos, participemos en este discipulado. ¿Qué es lo que logran ver ahí? ¿Cómo podía afectar y cómo podía darse esa operación? Hay gente, voy a poner contexto. Hay gente creyente, creyente es nueva criatura en Cristo, pero hay un cordón umbilical espiritual que los tiene ligados a sus ancestros. Entonces, la Biblia habla de una pasada manera de vivir, habla de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada a nuestros padres. Pero, mire pues, yo sé que hay cosas buenas. ¿Cuántos reconocen que hay cosas buenas que vieron en la casa de su papá? Pero ¿cuántos reconocen que también vieron cosas malas en la casa de sus padres? Entonces, cuando no se corta el cordón umbilical, ¿qué significa? Bueno, no sé, ¿cuántos saben ese proceso y tal vez me pueden ayudar? Porque como estamos ahí, aquí platicando esta noche. ¿Qué es lo que hacen cuando un niño? Porque yo si no, me dijeron que si podía estar presente en el nacimiento de uno de mis hijos y, perdón, no tuve el valor para estar ahí. Sentía que me podía sentir más dolores, yo me podía desmayar, entonces no tuve el valor. Pero algunos han tenido, ¿cuántos? A ver, algún varón aquí que ha estado presente en algún parto del parto de sus hijos. Tú estuviste, te felicito, fíjate, mi hijo, lo que yo no recibí, tú lo recibiste. Nehemías dice que estuvo presente. ¿Y cómo es ese proceso que corten el cordón umbilical? ¿Lo viste? No lo vi, o cerraste los ojos. ¿Grabaste el video? ¿Nos puedes pasar aquí? Te pierde la privacidad ese. Pero imagínese, hermano, porque es que el cordón umbilical es como la dependencia, ¿no? A la mamá, ¿o no? ¿Por dónde se nutre? ¿Será que por ese cordón umbilical, ayúdenme ustedes, se nutre el bebito? ¿Le pasa vida, le pasan nutrientes? ¿Y qué es lo que hacen cuando él nace? Cortan, ¿verdad? Por eso dice que tenemos ombligo, ¿verdad? ¿Sí o no?
Vaya, entonces, ahora, ¿qué significa esto? Porque aquí no está hablándole a alguien literalmente, dice que el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces, el día que nacimos nosotros, digamos, voy a pensar, voy a hablar de mí. El día que yo nací, nací, como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre, nací en iniquidad. Y como que todas esas maldiciones generacionales empezaron a decir, ya nació otro candidato para destruirlo, ya nació alguien en quien más nos podemos como que, ¿qué? Ir de generación en generación. Entonces uno empieza a crecer, a buscar, tal vez a veces hasta buscar de Dios, y con muchas limitaciones o con muchas ataduras. Entonces no experimentamos una restauración completa porque hace falta algo que puede cortar el cordón umbilical espiritualmente hablando, en el nombre poderoso de Jesús. Así que necesitas que esté la espada del Espíritu en tu vida para que tú puedas cortar todo aquello en el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que incluso, le voy a poner este ejemplo pues, y ahorita estamos ahí compresionando ya. Yo creo que aquí voy a quedar por hoy. A ver, hay mucho de qué hablar, pero mire pues, bueno, yo sé que esto da para comentar bastante, pero incluso fíjese que nosotros a veces pudimos tener, por ejemplo, en mi caso, yo estuve antes aquí en Ebenecer, no es el primer ministerio donde he estado, y cuando vine, pues habían varias cosas que no, ¿y esto cómo? ¿Y esto por qué va? Entonces necesité un proceso que cortar el cordón umbilical para poder, ¿cómo se llama eso? Pegar, y diría yo espiritualmente. Y creo yo que también, ¿cuántos saben que Dios los trajo aquí para vivir un nuevo tiempo? Levanta tus manos, dile: Señor, yo y usted y yo no venimos a perder nuestro tiempo. Padre, yo no he venido a perder mi tiempo, Señor. Si tú permitiste que yo viniera a Sol de Justicia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, danos esa espada, Señor, afilada para cortar el cordón umbilical a toda atadura del pasado, a toda iniquidad, a todo pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Solo por poder contexto algo, tal vez haya gente que en nosotros tuvimos un nombre como iglesia antes del 2014. En el 2014 nació esta casa espiritual Sol de Justicia. Así que Dios, son bienaventurados los que vinieron del 2014, 2014, 2000, levanten sus manos todos los más recientes, casi todos, ¿verdad, hermanos? 2020 para acá, ¿cuántos están del 2020 para acá? ¿Puede levantar sus manos? Levanten sus manos, de verdad. Y yo sé que hay varios hermanos, es un gran número, gracias a Dios. Pero uno de los problemas que pudieron tener, en mi caso, Dios tuvo que cortar para poderle dar vida a una nueva identidad espiritual como Casa Sol de Justicia. Porque no porque el otro nombre no sea bueno, no sea lindo, no, sino que en un momento determinado uno necesita tener un nuevo comienzo. Entonces, habían problemas, usted puede verlo en todo Ezequiel capítulo 16, usted puede ver todo. Incluso, ¿sabe qué puede ver ahí? Y con esto finalizo. Usted puede ver ahí en Ezequiel 16 que esta mujer que habla Ezequiel 16 dice que el Señor la hace hermosa,
la viste de gala y le pone sus trajes y todo esto y se pone bella. Pero ¿sabe qué pasa al final? Ella se vuelve al pecado, ella se vuelve a hacerlo y le dicen: todo esto te sucede porque el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces mire pues, hermano, hay veces que les pasa a muchas personas, que no le pase a usted. Hay gente que en el evangelio en toda su vida tiene etapas así y luego otra vez para abajo. Hermano, pero si iba bien. Mire pues, yo no sé, no estoy hablando de nadie en particular, pero sí he visto ese fenómeno suceder, que van bien, hermano, cayendo, caminando en el Señor, y luego ¡pum!, de picado otra vez. Y ¿qué le pasó otra vez? Y también que iba. Y yo creo que hay un problema. Así que antes de buscar cortarle el cordón umbilical a alguien más, porque a veces estamos: hermano, yo creo que usted tiene un problema, hermano, déjeme ministrarlo y ayudarle a usted. Pero no nos damos cuenta que nosotros andamos arrastrando el cordón umbilical ahí, hermano. Imagínese cómo andaría un niño. Usted a esta edad, ¿cómo andaría usted si todavía tuviera el cordón umbilical de su mamá o su papá? Ni pudiera salir a ningún lado, hermano, ahí arrastrando. ¿Dónde va la mamá? ¿Dónde va el papá? Ay, santo Dios. Yo digo que por eso hay hijos que no pueden dejar a sus padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se hundirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y no puedo dejar, dice. Tiene que haber cortar el cordón umbilical. En lo espiritual, yo quiero oír sus comentarios, sus aportaciones respecto al tema, hermanos. Aleluya, los bendecimos a los hermanos ahí en las redes, y si nos tienen paciencia vamos a seguir conversando un par de minutitos más. ¿Sí? Quiero aportar algo. Nosotros, con mi esposa, cuando damos las enseñanzas matrimoniales, tocamos fuerte este punto, porque en la Biblia hay varias figuras, y pastor mencionó Génesis 2:24, donde dice de que por lo tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces es el rompimiento de un esposo, de un padre que piensa hacer un nuevo hogar, él ya no quiere tener más vínculos con los padres, él quiere comenzar su casa. Entonces ese es un consejo para el hombre. Y en la mujer, en Salmo 45 también dice, 45:10, por ahí creo que está, donde dice: hija, deja tu parentela, olvídate tu parentela, entonces el rey contemplará tu hermosura. Entonces esos vínculos en el ámbito matrimonial se tienen que romper, porque si no lo rompemos, sucede de que queremos vivir extendiéndonos a lo que nuestros papás no alcanzaron. Y como dijo pastor, hay cosas buenas que los padres nos enseñaron, pero también hay cosas que no son tan buenas. Y en el área ministerial me llama mucho la atención, porque yo veo siervos que dicen: mi cobertura es el apóstol Otoniel Ríos Paredes, y al día de hoy ellos dicen que él es su cobertura. Entonces ellos no le han sido cortado su cordón umbilical. Entonces yo digo, cuando ellos se presentan, ¿quién es su cobertura? No, es el apóstol Otoniel Ríos Paredes. O sea que él tiene años de no estar recibiendo palabra, él tiene años de no estar recibiendo ministración. Y por eso es de que cuando un esclavo iba a ser como considerado parte de la familia, dice la Biblia que tenía que ser horodado, tenían que abrirle en su oreja para demostrarle de que ahí ya no era esclavo, sino que era hijo. Y entonces la palabra de Dios, como tiene que ver con oreja, es la palabra de Dios que tiene que entrar, y eso es parte del reengendramiento que hemos tenido. Fíjate que en parte de lo que tú estás mencionando es que nosotros nos tomamos siempre el tiempo para hablarles aquí en la iglesia siempre de lo que es sol de justicia, ¿verdad? En cuanto a la administración que hay en Malaquías 4:2, ¿qué dice? Sanidad, restauración, ¿qué más? Prosperidad, sanidad y todo. ¿Cuál es la administración que hay? ¿Cuál es la promesa que tenemos para que cada uno que venga se ancle, ¿cómo se llama? Se adhiera a esa promesa? Porque de lo contrario uno puede
eso es bien delicado. No, como dicen, no llegar a echar raíces. ¿Ha oído ese dicho, hermano? Hoy sí, por ejemplo, hay gente que le dicen, vos en ese trabajo ya echaste raíces, vos. Ahí sí, mira. En otras palabras, ahí, ¿qué significa eso? Ahí te estableciste, ¿verdad vos? Ahí, hoy sí, ¿verdad? A veces le dicen, por ejemplo, a veces al hombre le dicen, hoy sí asentaste cabeza, ¿verdad vos? Le dicen, o sea, como que dice, ya te estableciste, ¿va? Quiere decir que antes andaba divagando. Entonces yo creo que en lo espiritual es bien importante esa parte, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? ¿Qué se va a usar para cortar el cordón umbilical? La palabra, la espada del Espíritu. Y creo yo que aquí, a ver, ayúdeme usted. En lo físico, a usted le cortaron el cordón. No, en lo físico, cuando usted nació, a usted no se cortó el cordón umbilical, ¿verdad? Porque ni sabía que lo tenía. A usted le cortaron, la independizaron o lo independizaron de su papá, de la mamá, en ese caso. Pero en lo espiritual, ¿quién tendría? A ver, ¿quién lo tiene que hacer? Fíjate que y en parte, pero yo más creo, porque uno está dando la palabra, pero si la palabra no, la espada del Espíritu es, ¿qué? La espada es la palabra de Dios que creemos y confesamos con nuestra boca. Entonces yo pensaría que esto es en lo que yo he ido percibiendo, es una operación que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si usted, porque el que viene la palabra y el Espíritu empieza a ministrar, pero usted se puede dar cuenta que hay ataduras en su vida que las viene arrastrando porque son de su mamá o de su papá, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Y usted dice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo necesito la espada del Espíritu para cortar este cordón umbilical. Y de hecho usted lo puede hacer en esta noche. Decirle, Señor, yo vengo a cortar todo cordón umbilical que me ate al pasado, Señor, a la tradición, a la religiosidad, y que me unas en espíritu, Señor, a esta casa espiritual, para que yo pueda crecer, ser prosperado en todo, en el nombre de Jesús. Puede ser que hayan otras cosas que uno viene arrastrando, ¿verdad? Darle líneas de iniquidad como pobreza, enfermedad, destrucción, y eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Así que yo quiero declarar esta noche que la espada del Espíritu el Señor te la ha confiado a ti para cortar todo cordón umbilical que te una a la tradición, a la religiosidad, al pasado. Por ejemplo, ¿cuántos tuvieron o tienen padres evangélicos, cristianos? A ver, ¿cuántos tienen? Usted puede ser igual o más limitado que su papá o su mamá, sobre todo si tuvo padres que nunca salieron de la religiosidad. Fueron evangélicos, pero fueron religiosos. Es decir, más o menos, mijo, y no sé si algunos le dijeron, mijo, búscame la Biblia, mijo, así, búscame. ¿Dónde está, mamá? A ver, mijo, pero en algún lugar de la casa está y me la desempolvas porque mañana tengo privilegio en la iglesia, ¿viste? Tengo que leer la lectura de bienvenida. La señora dice, y el hijo dijo, ahorita le busco la Biblia, mamá, ¿la desempolvo o la lavo de una vez porque está muy empolvada? ¿Eh? Y ese fue el evangelio que usted aprendió. Y entonces otra vez en el mismo orden sigue una línea religiosa. Y ese cordón umbilical hay que cortarlo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ven? ¿Alguien quiere mencionar algo más? ¿Otra aportación? Si nadie le leo esto solo para, mire pues, voy a finalizar con esto. Hoy sí le prometo que finalizo. Génesis 34:26. Y mataron a Amor, no a Amor, ¿verdad? Amor, Amor, está con H, Amor, ¿va? Y mataron a Amor. Amor significa asno, sucio y barro, según el diccionario Ishko. Y a su hijo Siquem a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron.
¿Se acuerda de esta mujer? ¿Quién era Dina? Hija de Jacob, ¿verdad? Diría yo que era hermana de los, sé que con Dina eran 13, ¿verdad? O sea, 12 hermanos. Vaya. ¿Cómo la rescataron a ella? Por la espada. Y en el verso 1, 34:1 dice: y salió Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Déjeme ponerlo así. Nosotros, ¿cuántos da gracias a Dios por sus hijos y sus hijas? Pero a veces puede pasar con una joven o un jovencito y dice: ay, no, yo ya crecí, mamá, ¿me das permiso irme con mis amigas ahorita para fin de año? Fíjate que dice que solo tamales y ponche van a dar y que no sé qué. Ay, está bueno, mija, ¿no? Voy a ir a conocer a las hijas de la tierra, o sea, decir como que Dina era parte del pueblo de Dios, obviamente, ¿verdad? Y ella dice: voy a salir a dar mi vuelta, voy a ir a ver con mis amigas del colegio, vamos a ir a ver una película, ¿verdad? Que está ahí en estreno, o puede ser un jovencito. Y eso, usted puede leer del verso 1, Génesis 34:1 en adelante, que dice que ahí se le encontró Siquem, príncipe de la tierra, o príncipe del pueblo enemigo de Dios. Y dice que ella, no solo el hombre la vio, la deseó, sino que abusó de ella y toda la cosa que usted ya puede verlo ahí en Génesis 34. Pero lo que a mí me llamó la atención es que para rescatarla, ellos usaron la espada, y a filo de espada tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Entonces a mí me llamaba la atención este pasaje, aplicándolo ya espiritualmente, que nosotros, yo bendigo el nombre del Señor, hermano, pero como padre, nosotros tenemos hijos e hijas, y entonces tenemos que estar viendo a qué se pueden estar atando nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos agarran caminos que no deben, caminos equivocados. Pero donde no hay espada, no se rescatan los hijos. Así que yo creo que la espada nos sirve para levantar un vallado alrededor de nuestra casa. La espada nos sirve para rescatar. Tal vez no va a ser necesariamente, en este caso fue una mujer, fue una hija, o fue a una hermana, porque fueron los hermanos los que a filo de espada llegaron a rescatar la situación. Porque Dina básicamente, una de las inclinaciones que yo veo aquí es que pensémoslo así, como que ella había dicho: no, ya no quiero estar solo iglesia, no solo iglesia y solo culto, y que todo eso es pecado. No, yo quiero tener así como que más compañerismo y todo eso. Me voy a ir a visitar a las terrenales ahí para ver cuál es la moda en que andan, ¿verdad? Y ahí se expuso, de manera que gracias a Dios ellos tenían espada y la usaron para poder rescatar. Entonces lo que quiero resaltar acá es que se necesita la espada en cada casa, en el nombre poderoso de Jesús, para cubrir, para rescatar a nuestra familia, ¿verdad? Yo bendigo el nombre del Señor, porque pues una de las cosas que a mí me advertía, ¿verdad? Más que todo mi mamá me decía: mira, es que es delicado que los patojos, los muchachos, tus hijos crezcan en la capital y todo esto, y es difícil para ellos, y más difícil en la zona 18 todavía, con ese pito todavía más difícil. Pero bendito sea el nombre del Señor, el Señor nos ha guardado. Y el Señor, creo yo, que puso más que logos, más que prohibiciones, esto no, y aquí para allá, porque aquí por allá, puso una espada para poder resguardar nuestra casa. Amén. Yo le dejo eso en su corazón a usted, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que tal vez necesita rescatar a alguien de su casa,
que el Señor le coloque esa espada, que esté en su corazón y que esté en su boca para que pueda obtener victoria en el nombre de Jesús. Dejemos hasta ahí por hoy. Solo le leo esto. Números 22:31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio el ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Inclinándose se postró en tierra. Verso 32. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Entonces, mire, hermano, a veces necesitamos visitación angelical, pero que vengan con espada también. ¿Por qué razón? Porque Balaam, hermano, tenía venda en sus ojos, no estaba viendo. Y aquí yo digo que a veces hay cosas en nuestra vida. Y le dice, ¿sabe la escena ahí, verdad? Dice que Balaam empezó a golpear a su asna varias veces, porque no pasaba del lugar. ¿Y qué es lo que el asna estaba viendo? Al ángel de Jehová con la espada desenvainada enfrente. Y le dijo: si el asna pasa, yo primero te hubiera matado a ti. Entonces miren pues, hermanos, yo he salido como adversario, o sea, adversario tuyo, porque tu camino me era contrario. Entonces, a veces en la vida nosotros llevamos caminos contrarios a lo que Dios quiere. A veces decidimos algo que Dios no quiere que lo hagamos, porque nos va a ir feo, no nos va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el Señor nos dé la espada de Él para, por lo menos para detenernos. Como pasó en este caso particular, yo he salido y dice: ¿por qué has golpeado tu asna 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Y le dice, en otras palabras, cuando a Balaam le abrieron los ojos, se dio cuenta que el ángel de Jehová estaba parado delante de él, pero con la espada ahí desenvainada. Entonces, cuando nosotros descuidamos la espada para nuestra vida, podemos caer en el error de Balaam o en la terquedad de algo. Y solo la misericordia del Señor, hermano, porque realmente podemos llegar a tomar como medidas o decisiones equivocadas. Entonces yo veo aquí algo que como que cuando falta la espada en nuestra vida, es decir, la palabra, podemos tomar caminos que son adversos o son contrarios al plan de Dios. Amén. Así que dejémoslo hasta ahí esta noche. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar. Gloria al Señor. Francisco, Dios te bendiga. Qué bueno que estás acá, papá. Te digo, bienvenido y te esperamos siempre. Damos la bienvenida a Francisco. Él trabaja aquí en uno de los talleres y un día platicamos y qué bueno que estás acá, ¿viste? De verdad, me gozo mucho, ¿viste? Y que la palabra haya bendecido tu vida. Ya el día viernes tenemos un tiempo de alabanza y de oración. Hoy es miércoles de oración y discipulado, pero el viernes tenemos aquí, mira, todo un tiempo de alabanza para que te goces, ¿oíste? Te esperamos. Y el domingo, por cierto, también. Oramos. Padre, te damos gracias por lo que tú, Señor, nos das cada día, Padre. Te suplicamos, Señor, que levanta tus manos y que Dios proféticamente ponga esa espada del Espíritu que es la palabra. Que siempre hay espada en tu vida. Esa palabra, la espada del Espíritu, para que en el nombre poderoso de Jesús, el rema de Dios, que es la palabra de Dios, el rema, la espada, que es el rema de Dios, siempre esté en tu corazón y esté en tu boca,
para que en todo momento, en el nombre de Jesús, la palabra pueda ser guianza, pueda ser luz, que te pueda conducir en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que esta noche nos has permitido compartir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, que les has concedido el privilegio de estar acá esta noche, Señor. Bendíceles, Padre, guárdales en tu mano poderosa. Llévales con bien, con bendición a sus hogares, Padre, y que la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, siempre esté con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hay ofrenda, ¿verdad? Gracias.